Amanece el 5 de julio de 1943. Cerca de Kursk, junto a la aldea de Cherkaskoye, 200 tanques alemanes flamantes, recién salidos de fábrica, avanzan hacia el frente. Su blindaje está inclinado en un ángulo matemáticamente perfecto. Su cañón puede perforar casi cualquier tanque enemigo a 3 kilómetros de distancia. Los generales alemanes lo llaman el futuro de la Panzerwaffe. 5 días después, solo 10 de esos tanques siguen operativos. No porque el enemigo los haya destruido, porque se averiaron solos. Este es el Panzer, el tanque que muchos historiadores consideran el mejor tanque medio de la Segunda Guerra Mundial, y el tanque cuyo debut en combate se convirtió en uno de los fracasos mecánicos más humillantes de la historia militar alemana. Hoy vamos a descubrir cómo el Panzer logró ser al mismo tiempo una obra maestra de la ingeniería y una pesadilla para su propia tripulación. Veremos por qué el inspector general de las tropas blindadas de Alemania, Heinz Guderian, desesperado, llegó a llamarlo nuestro niño problemático. Contaremos cómo un solo comandante de las SS detuvo él solo a toda una columna de Sherman estadounidenses en un cruce de caminos de Normandía, que todavía hoy lleva su nombre. Veremos cómo ese mismo tanque podía convertirse en un ataúd para su propia tripulación por algo tan simple como una fuga de combustible. Y entenderemos por qué un tanque que aterrorizó al enemigo hasta los últimos días de la guerra no pudo aún así salvar a Alemania de la derrota. Para entender por qué nació el Panther, tenemos que retroceder 2 años, hasta el verano de 1941. El 22 de junio, Alemania lanzó su invasión de la Unión Soviética, absolutamente convencida de una victoria rápida. Las tripulaciones alemanas cruzaron la frontera en sus Panzer III y IV, máquinas de blindaje delgado y cañones de cañón corto que habían destrozado sin problema a los tanques franceses y polacos. Contra los obsoletos T-26 y BT soviéticos, esas mismas máquinas alemanas cortaban como cuchillo caliente en mantequilla. La inteligencia alemana, antes de la Operación Barbarroja, calculaba que el Ejército Rojo tenía unos 10.000 tanques en total. La cifra real superaba los 20.000. La mayor parte de esa fuerza era obsoleta, es cierto, pero escondidos dentro de ella había 2 diseños con los que nadie en Berlín contaba: el KV-1 y el KV-2, tanques pesados cuyo blindaje simplemente ignoraba los proyectiles alemanes, y el T-34, una máquina tan adelantada a todo lo que Alemania tenía en servicio que oficiales de alto rango admitieron, en informes internos, que el equilibrio tecnológico de los blindados había cambiado de la noche a la mañana. Ese otoño, cerca de la ciudad de Mitsens, los tanquistas alemanes se toparon con ese golpe cara a cara. De entre los árboles salieron los T-34 soviéticos, rápidos, con un blindaje inclinado que hacía que los proyectiles alemanes rebotaran como piedras sobre el agua. El cañón antitanque alemán de 37 milímetros, el estándar de la época, resultó prácticamente inútil contra ellos. En ocasiones, la única opción de la infantería era correr hasta el propio T-34 y colocar una carga explosiva a mano sobre el compartimento del motor, una operación que a menudo terminaba con un soldado muerto en lugar de un tanque destruido. Guderian escribiría más tarde que fue en Mtsensk, donde la superioridad técnica del T-34 se hizo dolorosamente evidente para el ejército alemán por primera vez. Fue un golpe lo bastante fuerte como para obligar al alto mando a convocar una comisión de emergencia. En octubre de 1941, en Orel, un grupo de ingenieros y oficiales alemanes inspeccionó un T-34 capturado y llegó a una conclusión incómoda. Alemania necesitaba un tanque completamente nuevo. 2 empresas, Daimler-Benz y MAN, recibieron el encargo de diseñarlo. La propuesta de Daimler-Benz se apoyaba fuertemente en el propio diseño del T-34, con el mismo casco inclinado y la torreta desplazada hacia adelante, y sus ingenieros incluso insistían en un motor diésel, como el del tanque soviético. Pero el 15 de mayo de 1942, Hitler eligió la otra opción: el prototipo de MAN, más avanzado técnicamente, con un motor de gasolina Maybach, pero también mucho más complejo de fabricar. Así nació el Panther. Del tablero de diseño a la línea de producción en poco más de un año, un periodo de gestación asombrosamente corto para un tanque de esta categoría. Los contratos para 1.000 unidades se firmaron en septiembre de 1942, y los primeros vehículos salieron de la línea de producción en enero de 1943. Un plazo demasiado corto, como quedaría claro casi de inmediato.
Las tripulaciones recibían máquinas completamente nuevas con muy poco tiempo para entrenar. Los mecánicos aprendían las peculiaridades del tanque en el frente en lugar de en el taller, y las piezas de repuesto para los problemáticos mandos finales escaseaban de forma crónica. Sobre el papel, el Panther parecía la respuesta perfecta al tema 34, y más todavía. Su blindaje frontal era de 80 milímetros, pero inclinado a 55 grados, lo que lo hacía funcionalmente equivalente a unos 160 milímetros de acero vertical. Un proyectil que impactara en ese ángulo, a menudo simplemente rebotaba hacia el cielo en lugar de atravesar el casco. Su arma principal era el cañón de 75 milímetros KW-K42, con un tubo de 70 calibres de longitud, uno de los cañones de tanque más precisos y potentes de la guerra. A 2 kilómetros de distancia, podía perforar el blindaje de casi cualquier tanque aliado o sovieto, incluidos los TMA-34 y los Sherman. El cañón era tan preciso que los artilleros alemanes conseguían regularmente impactos certeros al primer disparo, a distancias en las que el enemigo ni siquiera había logrado ubicar de dónde venía el tiro. Su mira óptica 6TZF-12 se consideraba una de las mejores ópticas de la guerra, y combinada con ese cañón largo, hacía del Panther un tanque letal en terreno abierto, capaz de eliminar objetivos antes de que el enemigo siquiera notara la amenaza. Antes de continuar, quiero pedirte que compruebes si estás suscrito al canal. Los algoritmos de YouTube hacen que incluso los videos más interesantes se pierdan fácilmente entre las recomendaciones, y suscribirte es la forma más sencilla de no perderte nuestros próximos contenidos. Si te gusta este tipo de videos, deja un me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo ayuda al crecimiento del canal y nos motiva a seguir creando nuevos videos con mayor frecuencia. Ahora sí, continuemos. Más allá del cañón y el blindaje, el Panther también tenía ventajas tácticas reales que rara vez aparecen en una simple ficha técnica. Sus orugas anchas le daban una presión sobre el suelo menor que la de los tanques alemanes anteriores, lo que se traducía en mejor movilidad en terreno blando o embarrado, al menos cuando la transmisión cooperaba. Su silueta era más baja que la del Tiger, lo que dificultaba detectarlo a distancia, y su velocidad máxima en carretera, superior a los 48 km por hora, le permitía reposicionarse más rápido que casi cualquier otro tanque de potencia de fuego similar. Sobre el papel, súmalo todo y tienes un tanque capaz de disparar mejor, blindarse mejor y maniobrar mejor que casi todo lo que tenían los aliados o los soviéticos. Precisamente por eso el alto mando alemán estaba tan ansioso por lanzarlo a producción antes de que el diseño estuviera realmente terminado. Pero detrás de esa fachada impresionante se escondía un desastre mecánico a punto de estallar. El tanque pesaba 45 toneladas, 20 más de lo planeado originalmente en el proyecto VK3002. Su transmisión y los mandos finales habían sido diseñados para un vehículo mucho más ligero. El resultado fueron averías crónicas, sobrecalentamientos y fallos en los rodamientos. Las tripulaciones tenían un chiste sombrío. El Panther podía destruirse solo, sin ninguna ayuda del enemigo. El compartimento del motor era todavía peor. Las líneas de combustible y el motor estaban montados con tan poco espacio que las fugas provocaban incendios con frecuencia, no solo en combate, sino a veces durante una simple marcha por carretera. Existen casos documentados de Panthers que ardieron por completo durante la marcha, sin haber visto jamás a un tanque enemigo. Y el blindaje lateral era de apenas 40 a 50 milímetros, sin ningún ángulo de inclinación. Frente a los cañones antitanques soviéticos e incluso algunos aliados, eso era catastróficamente insuficiente. Un tanque casi invulnerable de frente se volvía mortalmente vulnerable en cuanto el enemigo lograba flanquearlo. Esa es la fórmula que definiría toda la guerra del Panther. Una potencia de fuego devastadora al frente y una fragilidad letal en los costados y por dentro. Su debut en combate confirmó todo esto de la forma más dura posible. Durante la Operación Ciudadela en Kursk, en julio de 1943, se emplearon unos 200 Panther, organizados en los batallones 51 y 52, bajo el mando del mayor von Lauchert. Sobre el papel, era la reserva blindada más poderosa de todo el saliente de Kursk. En la práctica, fue una catástrofe mecánica. A solo 5 días de iniciada la ofensiva, apenas 10 Panther seguían operativos.
25 habían sido destruidos por el enemigo, mientras que 100 se habían averiado mecánicamente. Guderian, ya como inspector general de las tropas blindadas, llamó al Panther «nuestro niño problemático», una frase que ha perseguido a este tanque en cada libro de historia desde entonces. Aún así, en los combates donde sí llegó a disparar, su cañón se comportó de forma brillante, con bajas documentadas contra 34 a distancias de hasta 3 kilómetros, una cifra inaudita para la mayoría de los tanques de la época. De los 841 Panther enviados al Frente Oriental en 1943, para finales de diciembre, solo unos 80 de los aproximadamente 2.117 disponibles seguían operativos, con 624 perdidos en combate desde julio. No fue sino hasta marzo de 1944 que Guderian finalmente declaró el Panther plenamente apto para el combate. A lo largo del invierno de 1943 a 1944, mientras el Ejército Rojo golpeaba sin descanso al Grupo de Ejército Sur, las unidades de Panther se emplearon como bomberos improvisados, corriendo de un punto crítico a otro para taponar cada nueva brecha que abrían los soviéticos. Grupos de combate improvisados que mezclaban Panther con lo que hubiera disponible: Tiger, cañones de asalto, infantería reunida de unidades deshechas, se convirtieron en la respuesta estándar alemana ante un frente que se derrumbaba más rápido de lo que llegaban los refuerzos. Uno de esos grupos, el Regimiento Pesado de Panther-Backe, contaba con 47 Panther y 34 Tiger en febrero de 1944, actuando como punta de lanza de una columna de socorro enviada para abrir paso hacia 60.000 soldados alemanes cercados. Estas operaciones mostraron al tanque en su mejor faceta táctica, pero también revelaron el problema de fondo. Alemania nunca tuvo suficientes Panther, ni suficiente combustible, ni suficientes tripulaciones entrenadas para convertir victorias tácticas locales en algo parecido a una recuperación estratégica. Hay una historia que explica mejor que cualquier estadística lo que realmente era el Panther en manos de una tripulación experimentada. 13 de julio de 1944, Normandía, una carretera cerca de la localidad de Saint-Lô. El Unterscharführer de las SS, Ernst Barkmann, al mando de un único Panzer de la segunda división Panzer de las SS Das Reich, recibió la orden de cubrir la retirada de su unidad. Barkmann colocó su tanque en una emboscada en una curva de un estrecho camino normando, oculto entre los setos de tal forma que, a pocos metros de distancia, el vehículo resultaba casi imposible de detectar. Sabía que no había margen para el error, un solo tanque contra toda una columna. Cuando una columna de tanques Sherman estadounidenses de la segunda división blindada apareció en el camino, Barkmann abrió fuego casi a quemarropa. Su primer disparo fue un impacto directo. El segundo tanque de la columna quedó atascado, bloqueando el camino para el resto, convirtiendo aquel estrecho sendero normando en una trampa para su propia columna. Metódicamente, uno tras otro, Barkmann destruyó 9 tanques estadounidenses antes de que su propio Panzer recibiera un impacto y se incendiara. La tripulación abandonó el tanque en llamas y consiguió regresar a pie hasta sus propias líneas. Ese tramo de carretera a las afueras de Saint-Lô todavía se conoce hoy como la esquina de Barkmann. Se convirtió en un símbolo vivo de lo que el Panther podía llegar a ser en manos de alguien que conocía cada una de sus fortalezas y sabía exactamente cómo ocultar cada una de sus debilidades frente al enemigo. Barkmann entendía que la pólvora sin humo mantenía su fogonazo casi invisible a distancia, dándole una ventaja decisiva de sorpresa mientras permaneciera oculto. Entendía que, en el cerrado terreno de setos, la superioridad numérica del enemigo no significaba nada si no lograban verlo primero. Y entendía que, en el momento en que su propio flanco quedara expuesto, todo ese blindaje frontal dejaría de importar por completo. Barkmann sobrevivió a la guerra y vivió hasta los 70 años. Algo poco frecuente para un comandante de tanque que pasó años tanto en el frente oriental como en el occidental. Pero la historia de Barkmann es la excepción, no la norma. Por cada as como él, hubo decenas de tripulaciones cuyos tanques ardieron en algún camino secundario, no por un proyectil enemigo, sino por su propia transmisión recalentada. Tras su desastroso debut en Kursk, el Panzer fue corrigiéndose poco a poco. Para cuando comenzaron los combates en Normandía en 1944, era prácticamente otro tanque, con la transmisión rediseñada, una protección contra incendios mejorada y tripulaciones mucho mejor entrenadas.
En el bocage normando, esa densa red de setos que dividía el paisaje en un laberinto de pequeños campos, el Panther encontró su hábitat ideal. Su pólvora sin humo y el bajo fogonazo de su cañón lo hacían casi invisible incluso después de disparar. Las tripulaciones camuflaban sus tanques con tanto follaje que, a veces, los tanquistas aliados solo llegaban a detectar un Panther por el destello de su disparo, y para entonces, a menudo, era lo último que veían. Pero había otro enemigo mucho más peligroso que cualquier tanque aliado: el poder aéreo aliado. Los Typhoon británicos, armados con cohetes capaces de atravesar incluso el blindaje frontal del Panther, convertían las columnas de tanques alemanes en cementerios humeantes a lo largo de las rutas de retirada. Durante el cerco de Falaise, en agosto de 1944, decenas de Panthers fueron abandonados por sus tripulaciones, no porque los hubieran destruido, sino porque se habían quedado sin combustible y los puentes sobre el Sena habían sido destruidos desde el aire. Las tripulaciones volaban sus propias máquinas antes que dejarlas caer en manos enemigas. El único batallón de cazacarros Jack Panther que combatió en Normandía dejó una impresión especialmente fuerte, montando un cañón de 88 mm PAC-43 sobre el chasis del Panther, capaz de destruir cualquier tanque aliado a distancias de hasta 3 kilómetros, aunque solo se construyeron 392 unidades en toda la guerra, y la demanda siempre superó a la oferta. Unos meses después, en diciembre de 1944, los Panther volvieron a avanzar, esta vez en las Ardenas, en la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. Alemania disponía de apenas unos 400 Panthers para toda la ofensiva, de un total de unos 1.200 tanques empleados en el ataque, frente a un parque de tanques aliado prácticamente inagotable en el frente occidental, con un suministro de combustible casi ilimitado y un apoyo aéreo que la Luftwaffe ya no podía igualar. Y se repitió la misma historia. Los tanques, sin combustible suficiente, quedaban atascados en estrechos caminos forestales, presa fácil de los cazabombarderos estadounidenses y de emboscadas de tanques ocultas entre los árboles, un terreno donde el cañón de largo alcance del Panther perdía su ventaja más importante: el alcance. Las tripulaciones individuales de Panther todavía podían ganar combates puntuales, a veces de forma espectacular, pero ninguna habilidad táctica a nivel de tripulación podía compensar esa brecha numérica y logística. Para la primavera de 1945, los pocos Panthers que quedaban ya no luchaban por la victoria, sino simplemente por ganar algo más de tiempo. En el Oder, en los accesos a Berlín, donde los tanques con la cruz alemana en su blindaje libraron sus últimas batallas frente a oleadas de 34 soviéticos y los pesados IS-2 que se acercaban a la capital alemana. Para cuando los cañones soviéticos abrieron fuego sobre las alturas de Silov, a las afueras de Berlín, en abril de 1945, con unas 8.000 piezas de artillería disparando en una sola descarga, la guerra ya hacía tiempo que había dejado de ser un duelo de tanques individuales. Se había convertido en una guerra de pura masa industrial, y Alemania había perdido esa guerra años antes. La excelencia del Panther sobre el papel no podía cambiar esa aritmética. Vale la pena recordar que el frente oriental siguió desgastando a las unidades de Panther mucho después de Normandía y las Ardenas. A finales de 1944, las formaciones de Panther adscritas al Cuarto Ejército Panzer en el sur de Polonia estaban atrapadas en un ciclo casi continuo de retirada, reagrupamiento y contraataque limitado, tratando de sellar una tras otra las brechas abiertas por los soviéticos. Tras la invasión soviética de Rumanía en agosto de 1944, la destrucción del Sexto Ejército alemán allí abrió toda la llanura húngara a las fuerzas móviles soviéticas, y cualquier éxito localizado que lograran las tripulaciones de Panther contra las columnas del Ejército Rojo nunca pudo sumar más que un retraso temporal frente a un número abrumador. Si el Panther tuvo un último canto de cisne en el frente oriental, fue durante la serie de ataques alemanes fallidos en torno al lago Balaton, en Hungría, entre febrero y marzo de 1945, para cuando el brillantismo técnico del tanque ya libraba una guerra que se había decidido hacía tiempo en fábricas, campos petrolíferos y reservas de mano de obra a miles de kilómetros de cualquier campo de batalla concreto. En total se construyeron unos 6.000 Panther, y eso pese a que las fábricas alemanas operaban bajo bombardeos aliados constantes. Medido únicamente por la proporción de bajas en duelos tanque contra tanque, el Panther realmente superaba casi cualquier máquina que pudieran desplegar los aliados o la Unión Soviética. Pero esa proporción es engañosa. Una parte importante de los Panther nunca llegó a enfrentarse al enemigo en combate.
fueron abandonados, volados por sus propias tripulaciones o destruidos por fallos mecánicos mucho antes de que su cañón disparara un solo tiro en combate real. Y aún así, el legado del Panther sobrevivió a la propia manía. La idea del blindaje inclinado, algo que los alemanes solo asumieron de verdad tras el impacto de encontrarse con el T-34 y que perfeccionaron en el Panther, se convirtió en el estándar de la industria durante décadas. Los tanques soviéticos de posguerra, los estadounidenses M-46 y M-47, e incluso los tanques de combate principales actuales, todos ellos arrastran la misma lección de ingeniería que los alemanes aprendieron por las malas en Mtsensk en 1941 e intentaron plasmar en acero apenas un año después. Los historiadores todavía discuten cómo calificar al Panther. Juzgado puramente como una máquina de combate en un duelo 1 contra 1, es difícil encontrar un tanque medio mejor entre los que desplegó cualquier nación durante la guerra. Juzgado como un sistema de armas completo, algo que tiene que arrancar de forma fiable, recorrer cientos de kilómetros y seguir funcionando en el barro, la nieve y el uso constante, era, según admitieron los propios oficiales superiores alemanes, profundamente defectuoso. El Panther siguió siendo una contradicción andante hasta el final. El mejor tanque medio de la guerra, uno que se averiaba casi a diario por sí solo. Un arma que aterrorizaba al enemigo y que fallaba a su propia tripulación con más frecuencia de la que lo lograba el enemigo. Quizás el veredicto más justo sea el más simple. Alemania construyó un tanque lo bastante brillante como para preocupar a sus enemigos durante el resto del siglo, y lo bastante precipitado en su producción como para que probablemente le costara a Alemania casi tantos tanques como los propios aliados.